Saben, una de las ventajas del mundo moderno es la facilidad que tenemos ahora para jugar cualquier cosa. El Game Pass nos ofrece toneladas de juegos AAA a un precio ridículo. El cloud gaming hace que ni siquiera necesites tener una consola para arrancar juegos potentes, pero especialmente los juegos de celular están más pulidos que nunca en un dispositivo que todos los que estén viendo este video probablemente tengan a la mano, aunque todo esto fue un proceso muy lento de prueba y error. Verán, por ahí del 2010 las empresas apenas estaban empezando a dar sus primeros pasos en el mundo del gaming móvil. Aún estaban tratando de quebrarse la cabeza viendo qué más ofrecer para vender a los gamers, hasta que se dieron cuenta de un fenómeno curioso. Hasta este momento siempre habían pensado en el mercado móvil como uno secundario. La regla hasta entonces era sacar un juego con gráficos 3D espectaculares en las consolas de sobremesa, y luego hacer una versión de mala gana para las consolas portátiles. Imagínense al Rando de 10 años queriendo jugar esto en su Nintendo DS y recibir esto. Así es como empiezan los asesinos seriales. Al menos esa era la táctica hasta que se dieron cuenta de que la respuesta para vender no estaba en hacer juegos para una consola portátil, sino en sacar juegos para celular, porque a final de cuentas, ¿quién no tiene celular? Y es por eso que en ese entonces tuvimos la revolución del mercado móvil. Juegos como Angry Birds, Cut the Rope, Fruit Ninja estaban generando ganancias ridículas con juegos extremadamente simples y más que eso, eran gratis. Por supuesto, ya hoy en día sabemos el por qué funciona este mercado. La gente quiere juegos simples que te ayuden a matar el tiempo mientras esperas algo, o con los que puedas avanzar un poco sin tener que comprometerte mucho. Pero las empresas no veían eso, lo único que veían es que alguien se estaba haciendo rico haciendo juegos de celular y no eran ellos. Es por eso que empezó la pequeña era oscura de los ports de juegos AAA en teléfonos. Obviamente un iPhone o un Android de esa época no podían soportar juegos tan gordos como los de consola. Sí, rendían algo parecido a un PSP, pero aún así tenían bastantes limitaciones. Por lo que en lugar de hacer versiones completamente diferentes a las de consola, lo que hacían era tomar dicha versión y comprimirla tanto como se pudiera para que cupieran un teléfono, lo cual dio resultados mixtos. Uno de los primeros recuerdos que tengo de estos juegos es Call of Duty Zombies. En esencia solo era el modo zombies de World at War, pero con los gráficos de una tostadora, y con mucha niebla para no tener que renderizar el mapa entero. Bueno, un cuarto entero. El juego era algo simplón y solo tenía 3 niveles en los que no te podías mover demasiado, pero era cumplidor para esa época. Me sorprende incluso que los controles fueran tan cómodos para ser uno de los primeros shooters en 3D que salieron en celulares. Aún así, probablemente algunos de ustedes recuerden más este Call of Duty Zombies. Basado en Black Ops, esta versión estaba muchísimo más completa. Los gráficos ya rivalizaban un poco con los de Xbox, y era la experiencia casi completa que tendrías en una consola. Me atrevería a decir que hasta fue revolucionario para su época, porque demostró que realmente podías tener una experiencia AAA en la palma de tu mano sin hacer tantos sacrificios, aunque a muchos les salió bien y a otros no tanto. Resident Evil 4 fue otro de los que trató de tomar su rebanada del pastel porque obviamente si salió para la pinche Cibo, tenía que salir en celular también. Y es así como tuvimos Resident Evil 4 Mobile Edition. Lo cual es exactamente lo que te esperarías, Resident Evil 4 con gráficos de PlayStation 1, cinemáticas contadas como una presentación de PowerPoint y con gran parte de los niveles recortados. Aún así, le doy que al menos es la experiencia completa del juego, puedes pasarlo de principio a fin y es en esencia la misma historia del original. En general se podría decir que cumple, pero si esta versión fue tu primera experiencia del juego, qué triste. Y lo digo por experiencia. Igual es chistoso que hoy en día se pueda emular la versión original casi sin problemas. Este no será el único juego con el que Capcom quería capitalizar, porque en ese entonces también tuvimos Street Fighter 4, la versión móvil. Una idea decente en un principio, a final de cuentas la versión de 3DS no está nada mal, un poco incómoda pero es bastante jugable. Entonces, ¿qué nos dieron aquí? Sí. Los juegos de pelea ya de por sí no encajan con los celulares, son juegos rápidos que te exigen hacer combos apretando muchos botones y simplemente es imposible con los controles táctiles. Pero eso es obviar el problema principal, porque esta cosa corre como a 10 FPS sin importar si lo juegas en un iPhone 13. Había que recortar el juego, obviamente, pero ¿realmente merece la pena más aún cuando esta cosa sigue estando disponible a día de hoy? Otro ejemplo de juegos castrados para caber en un teléfono fue Devil May Cry 4, la versión de iPhone, la cual simplemente no.
Es decir, al menos en el port de Resident aún quedaba algo de la esencia del juego original. Se controlaba todavía como un Resident, pero aquí el juego es lento, tosco, tardas una eternidad en hacer todo y los gráficos son feísimos. Encima que quisieron recrear algunas cinemáticas del juego original, que para esto prefiero las cinemáticas de PowerPoint. Y ese era el problema. Muchos juegos de esta época comprometían demasiado a la esencia original del juego, y al final acababan con resultados mediocres y versiones que casi nadie quería tocar porque ¿para qué? Ya existen las versiones de consola que se ven mejor y no matan mi batería. Aunque a medida que fue pasando el tiempo, las empresas empezaron a hacer ports un poco mejores que aprovechaban mejor el hardware y se veían más fiel a sus contrapartes originales. BioShock fue uno de los mejores ejemplos porque no sacrificaron demasiado. De aquí sí tenemos la historia entera del juego, cinemáticas y todo. Sí, los gráficos se ven como los de un Xbox al mínimo, pero la verdad es que sigue estando a la altura, aunque no deja de parecerme extraño que este port salió como 7 años después que el original. Es decir, ¿para qué? Pero bueno, eso no quita que esté muy bien hecho. Otro de esos ports que fueron una chulada fue el mítico Minecraft Pocket Edition. Es decir, era 2012. En ese entonces Willy Rex la estaba rompiendo y los niños que jugábamos en la 1.4 en esos días nos explotó la cabeza cuando nos dijeron que podíamos jugar Minecraft mientras íbamos al baño. Aún así, el juego que nos dieron no estaba del todo completo. Era una alfa muy limitada que tenía unos cuantos bloques y que después de unas actualizaciones introdujeron el modo supervivencia. Así, al pasar los años, el juego se fue armando cada vez con más contenido, y cuando llegó la compra de Microsoft, dio paso a actualizaciones gigantescas que rivalizaban con las versiones de sobremesa. De hecho, uno de los recuerdos que tengo es que en las primeras versiones no existía el Nether como una dimensión. Ya que había muchos bloques y objetos que solo se podían conseguir ahí, el equipo de Mojang creó el reactor del Nether. Un bloque que creaba una cúpula pequeña donde spawneaban bloques y mobs exclusivos de esta dimensión, aunque en Minecraft no eran los únicos que se estaban actualizando. ¿Recuerdan que les dije que los juegos de pelea no se traducían bien al celular por los controles táctiles? Bueno, los desarrolladores también se daban cuenta, y uno de los primeros ejemplos fue la adaptación de Injustice para celular. No podría decir que es un port con todas las letras, ya que este no tiene modo historia como tal, pero la mayoría de personajes, assets y escenarios son los mismos, así que ¿qué más da? El caso es que Injustice continuaba una tendencia que se empezó a formar en juegos de pelea móviles, y si en lugar de poner botones virtuales, hacemos que ataquen con simples toques y gestos, es una idea simple pero bastante ganadora, y que ha permitido a este Injustice sobrevivir bastante tiempo. Aunque todos estos juegos estaban bien y son ports más que dignos, lo cierto es que uno de los que más hypeó a la gente fue el de GTA 3 móvil, el cual dio paso a que el resto de juegos antiguos de Rockstar fueran porteados en celular. Vice City, San Andreas, Bully, incluso los Max Payne tuvieron support, y todos corrían usando texturas renovadas hechas específicamente para esta versión. A algunos no les gustaban lo plasticosas que se veían, pero siento que solo se notaba y se veía mal en consolas. En celular se veía muy bien gracias a la resolución, y aunque muchos prefirieran jugar con gamepad, la verdad es que hasta con controles virtuales se sentía bien, era un port más que digno. De hecho, en teoría dentro de unos meses tendremos la versión definitiva porteada a celulares también, aunque no creo que a mucha gente le siga haciendo ilusión después del primer lanzamiento. Con que Rockstar no remueva las versiones originales de la Play Store, yo estoy contento. Así, esta época de ports fieles a la original continuaría por un rato más, al menos hasta que las compañías se dieran cuenta de que hacer ports no era tan rentable. Los juegos hipercasuales seguían vendiendo más, y el esfuerzo que hacían en traducir y comprimir estos títulos muchas veces no compensaba, así que pasaron al plan B, empezaron a casualizar franquicias. En lugar de tomar un título importante para después llevarlo al celular, las empresas más bien tomaban a personajes populares y usaban las mecánicas de juegos de la época. Por ejemplo, Crash y Sonic se unieron a la moda de los juegos estilo Subway Surfers. Nintendo, en lugar de sacar sus clásicos de consola, hizo adaptaciones para que se pudieran jugar con una sola mano, como el Mario Kart Tour o el Super Mario Run. Metal Slug, defensa de torres. Fallout, administración de bases. Gears of War, estrategia estilo Clash Royale. Parecía que la era de los ports había acabado para siempre, y el mercado móvil siempre se quedaría con las migajas de la industria, al menos hasta que todo dio un giro de 180 grados una vez más. De repente, y gracias a su mayoría a los Battle Royale, la PC y las consolas empezaron a ser inundadas con joyitas free to play. Fortnite, PUBG, Warzone, sin contar a juegos que ya estaban establecidos como League of Legends, resultaban atractivos para los jugadores de celular. Sin embargo, al no tener los medios para jugarlos, empezaron a aprovechar las opciones baratas que les ofrecían, por ejemplo, Free Fire o Mobile Legends.
Y fue ahí que las empresas se dieron cuenta que estaban desperdiciando una gran tajada del pastel. De repente se habían encontrado con un nicho de jugadores bastante curioso. Gente que no ganaba lo suficiente para comprar una consola o armar una PC, pero que sí estaban dispuestos a pagar lo poco que tenían en skins y pases de batalla, lo cual era una mina de oro para cualquiera que lo quisiera aprovechar. Era hora de volver a la acción. Uno de los primeros que hizo el intento fue Epic Games con Fortnite, el cual después de su éxito colosal hicieron una versión para celular muy competente, una con gráficos mucho peores pero muy funcional y útil si jugabas usando un control. Parecía que esta versión iba por buen camino, hasta que bueno, su avaricia se topó con la de Apple, y después de una serie de demandas Fortnite se retiró de la App Store para siempre, y ya de paso de la Play Store también. Aún se puede instalar en Android, pero el proceso es algo laborioso y encima la gente ahora prefiere jugar usando el servicio de cloud gaming de Xbox. League of Legends no se quedaría atrás y también sacaría su propia versión móvil después de años que la comunidad la estuviera pidiendo y que otras compañías empezaran a ganarles terreno. Riot sacaría League of Legends Wild Rift, y es que no era fácil adaptar el modelo de LoL a móvil, había que echarle más cabeza en cómo se iba a jugar. A final de cuentas no es lo mismo usar un teclado y un ratón con un monitor en 4K a una pantalla pequeña y con controles táctiles. Wild Rift en sí está pensado para atraer a una fanbase más casual, al tipo de jugador que le espanta LoL por la cantidad obscena de contenido que hay y los jugadores tryhard que abundan en cada partida. Los campeones están más limitados y algunas de sus habilidades están reimaginadas para funcionar en una pantalla más pequeña. El propio mapa es algo más chico, lo que causa que las partidas sean más aceleradas. En sí, Wild Rift, más que ser una versión pequeña de LoL, es una versión más ligera de jugar en la que te puedes adaptar mejor a cada campeón. Del otro lado de la moneda, en esta época, Free Fire empezaría a tomar el terreno, convirtiéndose en el líder de los Battle Royale de celular. PUBG y Apex no estaban muy contentos con esto, así que cada uno sacaría su propia versión para la gente que no tenía consola. En el caso de PUBG, la conversión fue bastante idéntica. Sí, se jugaba más tosco que la versión de PC, pero ya que PUBG no tiene ninguna mecánica de construcción ni de paredes, era un poco más accesible. Los gráficos no estaban nada mal, incluso sacarían su versión Lite para la gente con celulares menos potentes. Versión que terminaron cerrando porque nadie la usaba, pero se aprecia el detalle. En el caso de Apex, la conversión también estaría bastante bien, traduciendo prácticamente todas las mecánicas del juego base, aunque dando la opción de un modo en tercera persona en lugar de primera. No sé si esto lo hacía para más comodidad o para que los jugadores vieran su skin, pero ahí está el detalle. Aunque la mayoría de estos juegos traducían muy bien la experiencia completa, lo cierto es que aún seguían estando algo limitados en ciertos detalles, especialmente los gráficos, pero la tecnología va avanzando y con ella cada vez están más a la par. Y para muestra de ello, hace pocos años tendríamos Genshin Impact, que aunque no me gustan mucho los gacha, tengo que admitir que es impresionante que hayan logrado hacer que un juego con gráficos de última generación corra casi exactamente igual que en un celular. Bueno, uno que tenga la potencia para aguantarlo. Esta es una tendencia que se está convirtiendo en la nueva norma con juegos como Tower of Fantasy siguiendo sus pasos desde hace poco. Esta era de ports aún no acaba, y a la vuelta de la esquina tenemos Warzone Móvil, Valorant Móvil y hasta Rainbow Six. En general, me alegra que los ports de juegos AAA hayan regresado en los últimos años. A la mayoría de gente les parecen incómodos, y personalmente siempre prefiero usar mi vieja confiable PC para jugar, pero he estado en la situación de no tener otra cosa que un celular para divertirte un rato, y pienso que los jugadores de celular merecen la misma experiencia, siempre que sea posible. A final de cuentas, todos tienen derecho a divertirse. En tu caso, ¿hay algún port que hayas jugado en tu celular y haya marcado tu infancia, o simplemente te encante? Házmelo saber en los comentarios. En cualquier caso, eso fue todo por mi parte. Recuerden seguirme en Twitter, suscribirse y darle a like. Pueden apoyarme en Ko-fi para que pueda seguir subiendo contenido así de seguido. Cualquier patrocinio será nombrado en los videos, y a partir de $5 pueden pedirme hablar de un tema a su preferencia. Todo opcional, ya saben que con solo ver estos videos me ayudan muchísimo. Yo soy Rando y nos veremos en el próximo video.